Mi nombre es Diego Ramírez y llevo 7 años conduciendo autobuses urbanos para la Autoridad de Transporte Metropolitano. He manejado prácticamente todas las rutas de la ciudad, las líneas diurnas congestionadas, las rutas express del mediodía, los circuitos de fin de semana. Pero durante los últimos 6 meses he tenido asignada la Ruta 47N, también conocida entre los conductores como La Última, porque es literalmente el último autobús que recorre la ciudad cada noche. La Ruta 47N sale de la terminal central a las 11:45 de la noche y completa su circuito en aproximadamente 2 horas y media, terminando de regreso en la terminal alrededor de las 2:15 de la madrugada. Es una ruta larga que atraviesa sectores industriales, barrios residenciales dormidos y la periferia de la ciudad, donde lo urbano gradualmente se disuelve en áreas menos desarrolladas. Durante ese recorrido nocturno, rara vez llevo más de 5 o 6 pasajeros simultáneamente, y hay tramos de 20 minutos donde el autobús está completamente vacío. No muchos conductores quieren la Ruta 47N. El horario destroza tu ritmo de sueño, las propinas son inexistentes y hay una soledad particular en conducir calles vacías mientras el resto del mundo duerme. Pero para mí, después de años lidiando con tráfico denso y pasajeros difíciles durante horas pico, la tranquilidad de la ruta nocturna era exactamente lo que necesitaba. Me pagaban un diferencial del 30% por turno nocturno. Tenía autonomía completa sobre mi cabina y las 2 horas y media pasaban rápido escuchando podcasts o audiolibros mientras navegaba las calles familiares. Mi primer turno en la Ruta 47N fue un lunes de septiembre. El supervisor de turno, un hombre llamado Gustavo con 20 años en la compañía, me entregó el horario de paradas y el vehículo asignado. Autobús número 247. Un modelo antiguo pero bien mantenido, con asientos de vinilo azul desgastado y ese olor característico a diésel y limpiador industrial que todos los autobuses urbanos eventualmente adquieren. Gustavo me habló brevemente sobre la ruta mientras yo verificaba los sistemas del vehículo. Me dijo que la mayoría de mis pasajeros serían trabajadores de turno nocturno, personal de limpieza que terminaba tarde, empleados de almacenes de 24 horas, enfermeras saliendo de hospitales, el ocasional trabajador de bar o restaurante regresando a casa. Me advirtió que ocasionalmente recogería personas sin hogar buscando un lugar caliente por un rato, y que debía usar mi juicio sobre cuándo permitirlo y cuándo aplicar estrictamente las reglas de pago de tarifa. También me dijo algo extraño que en ese momento no pensé mucho al respecto. Me dijo que si alguna vez veía una parada de autobús que no reconocía, que no estaba en el mapa de ruta oficial, debía simplemente pasarla, no detenerme, no investigar, solo continuar conduciendo como si no estuviera ahí. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente, Gustavo se encogió de hombros incómodamente y dijo que era solo un consejo de conductor experimentado a nuevo en la ruta, que a veces la fatiga nocturna hacía que vieras cosas que no estaban realmente ahí, y era mejor no confundirse desviándose del protocolo establecido. Fue extraño, pero asumí que era algún tipo de sabiduría particular del turno nocturno, tal vez relacionada con evitar situaciones inseguras en áreas cuestionables. Asentí, guardé el consejo y salí de la terminal exactamente a las 11:45 como programado. Las primeras semanas en la Ruta 47N fueron exactamente lo que esperaba. Tranquilas, predecibles, levemente monótonas,
de la manera que encontraba reconfortante después de años de caos diurno. Recogía mis puñados de pasajeros nocturnos en las paradas establecidas, todos mostrando la fatiga particular de personas al final de turnos largos. Intercambiábamos saludos mínimos. Ellos pagaban sus tarifas con efectivo o pases. Se sentaban en silencio durante sus trayectos. Bajaban en sus paradas sin incidente. Aprendí los ritmos de la ruta rápidamente. Las primeras 4 paradas siempre recogían personal de limpieza del distrito financiero. La parada cerca del Hospital General San Miguel invariablemente tenía 2 o 3 enfermeras esperando. El tramo industrial entre las calles 45 y 67 era generalmente vacío, excepto por viernes y sábados, cuando trabajadores de almacén ocasionalmente lo usaban. La parte final de la ruta, pasando por los barrios residenciales hacia la periferia, era donde recogía la mayoría de mis pasajeros sin hogar, personas buscando transporte seguro a refugios o simplemente queriendo estar en movimiento, en lugar de en las calles frías. Para la 4ª semana, podía conducir la ruta casi en piloto automático, mi mente divagando mientras mis manos y pies realizaban las acciones familiares de acelerar, frenar, girar en intersecciones conocidas. Era meditativo de una manera que trabajo rara vez es. Y entonces, en mi 23º turno, vi la parada que no debería estar ahí. Fue en un tramo particularmente vacío de la ruta, pasando por un área semi-industrial en la periferia norte de la ciudad. Había un almacén grande de un lado de la calle, cerrado y oscuro a esta hora. Del otro lado había un lote baldío rodeado por cerca de cadena. No había paradas de autobús programadas en este tramo por casi 2 kilómetros. Era simplemente un segmento de tránsito entre el área industrial y los barrios residenciales más allá. Pero ahí, iluminada por mis faros a medida que me acercaba, había una parada de autobús. Poste metálico estándar con el símbolo familiar de la autoridad de transporte. Refugio de vidrio con banco dentro. Incluso el horario de ruta publicado visible en el panel de información. Y había alguien esperando allí. Mi primer pensamiento fue confusión. ¿Había olvidado una parada? Verifiqué mentalmente el mapa de ruta que había memorizado. No, definitivamente no había parada programada aquí. Tal vez era nueva, agregada recientemente, pero no había recibido actualización de ruta y la compañía siempre notificaba a conductores sobre cambios en paradas. A medida que me acercaba, pude ver a la persona esperando más claramente. Era una mujer de edad media, vistiendo lo que parecía ser uniforme de limpieza, sosteniendo una bolsa de compras. Se veía completamente ordinaria, exactamente como docenas de otros pasajeros que recogía cada noche. Ella me miraba directamente, claramente esperando que me detuviera. Recordé el consejo extraño de Gustavo. Si veía una parada que no reconocía, debía pasarla. Pero esto parecía ridículo. Había una parada clara de autobús con infraestructura real, no alguna alucinación inducida por fatiga. Y había una persona esperando, alguien que obviamente necesitaba transporte. ¿Qué se suponía que hiciera? Simplemente ignorarla. Tomé una decisión en el momento. Desaceleré y me detuve en la parada. Las puertas se abrieron con su siseo neumático familiar. La mujer subió, sonrió brevemente y deslizó su pase de transporte en el lector. El lector pitó con aceptación. El pase era válido. Ella caminó hacia el fondo del autobús, que estaba vacío en este tramo, y se sentó cerca de la ventana. Cerré las puertas y continué conduciendo. Verifiqué el espejo retrovisor. La mujer estaba sentada normalmente, mirando por la ventana,
su bolsa de compras en el asiento junto a ella. Todo parecía completamente ordinario, pero mientras conducía, algo me inquietaba. Saqué mi teléfono, técnicamente contra protocolo mientras conducía, pero la calle estaba completamente vacía, y verifiqué la aplicación de conductor que mostraba el mapa de ruta oficial. Amplié el segmento donde acababa de detenerme. No había parada marcada en el mapa. Y más extraño aún, cuando pensé sobre ello, me di cuenta de que no recordaba haber visto esa parada de autobús durante mis 22 turnos anteriores en esta ruta. Había conducido pasando este punto exacto 44 veces, 2 veces por noche, y nunca había notado un refugio de autobús ahí antes. ¿Cómo había perdido algo tan obvio durante casi un mes? Conduje otros 3 kilómetros antes de llegar a la siguiente parada programada, donde normalmente recogía algunos pasajeros residenciales. Me detuve en el refugio iluminado. Nadie estaba esperando. Esperé el tiempo estándar de 30 segundos. Luego cerré las puertas y estaba a punto de continuar cuando noté algo en mi espejo retrovisor. El asiento donde la mujer había estado sentada estaba vacío. Su bolsa de compras había desaparecido. El autobús estaba completamente vacío, como si ella nunca hubiera estado ahí. Pero yo la había visto subir. Había escuchado su pase pitando en el lector. La había visto caminar al fondo y sentarse. No había manera de que hubiera bajado del autobús. Las puertas solo se habían abierto en esta parada, y yo habría escuchado los pasos. Habría visto movimiento en mis espejos. Detuve el autobús completamente. Puse el freno de estacionamiento y caminé hacia atrás para verificar. Revisé cada fila de asientos. Verifiqué el baño minúsculo en la parte trasera. El autobús estaba completamente, innegablemente vacío. Regresé a mi asiento de conductor, mi corazón latiendo más rápido de lo normal. Verifiqué el registro de pases del lector de tarifa. Debería haber mostrado el último pase escaneado. La pantalla mostraba el último pase como siendo escaneado hace 45 minutos, en una parada completamente diferente, por un pasajero diferente que había bajado hace tiempo. No había registro de que la mujer hubiera pagado tarifa. No había registro de que hubiera estado ahí en absoluto. Completé el resto de mi ruta en un estado de confusión inquieta. Intenté racionalizar lo que había experimentado. ¿Fatiga? Pero no me sentía cansado. ¿Alguna forma de microsueño donde había imaginado todo el incidente? Eso parecía improbable, dado cuán vívidos habían sido los detalles. Tal vez la mujer había sido real, pero había salido por la puerta de emergencia trasera mientras yo estaba distraído. Pero eso activaría alarmas, y yo habría escuchado. Cuando regresé a la terminal a las 2:15 de la madrugada, Gustavo todavía estaba ahí, finalizando papeleo para el turno. Dudé sobre si mencionarle el incidente. ¿Cómo lo describiría sin sonar como si estuviera perdiendo la cabeza? Pero Gustavo notó mi expresión. Me preguntó si todo estaba bien, si había tenido algún problema en la ruta. Tomé una decisión de ser honesto. Le conté sobre la parada que no estaba en el mapa, sobre la mujer que había subido y luego desaparecido, sobre la falta de cualquier registro en el lector de tarifa. Gustavo escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Luego suspiró profundamente y me hizo una pregunta simple. ¿Te dije que no te detuvieras en paradas que no reconocieras? Asentí, sintiendo vergüenza defensiva. Pero era una parada real, con infraestructura real y una persona real esperando. No podía simplemente... Gustavo levantó una mano, cortándome.
¿Dónde exactamente estaba esta parada? Le describí la ubicación. Entre el almacén y el lote baldío, en el tramo vacío del kilómetro 18 de la ruta. Gustavo asintió como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Esa parada, dijo cuidadosamente, oficialmente no existe. Nunca ha estado en nuestra red. Y sin embargo, aparece. No cada noche, no predeciblemente, pero aparece. Diferentes conductores la han visto durante años, y algunos, como tú, deciden detenerse. Le pregunté qué estaba sugiriendo. ¿Que era algún tipo de error en señalización? ¿Infraestructura instalada por error en ubicación incorrecta? Gustavo negó con la cabeza. No sé qué es, admitió. Nadie lo sabe realmente. Lo que sí sé es que conductores que se detienen en esa parada, que recogen pasajeros ahí, comienzan a experimentar cosas extrañas. Los pasajeros desaparecen como experimentaste, o dicen cosas inquietantes, o piden ser dejados en direcciones que no existen. Y cuanto más interactúas con ello, más frecuentemente aparece la parada, y más extrañas se vuelven las experiencias. Me dijo que había tenido 3 conductores durante los últimos 10 años que habían pedido transferencia fuera de la Ruta 47N, específicamente debido a experiencias con la parada no oficial. Otro conductor había tenido colapso nervioso y se había retirado temprano. La compañía oficialmente no reconocía nada inusual sobre la ruta, pero supervisores experimentados sabían que había algo raro sobre ese segmento específico. Le pregunté por qué no simplemente cerraban esa sección de ruta, cambiaban el trayecto para evitar el área por completo. Gustavo se encogió de hombros. Dijo que habían intentado eso una vez, hace años. Redibujaron la ruta 47N para evitar ese tramo. Pero entonces la parada comenzó a aparecer en diferentes ubicaciones, a lo largo de cualquier ruta que condujera por el área general. Era como si no fuera sobre ubicación física específica, sino sobre la ruta misma, sobre los autobuses nocturnos que servían la periferia de la ciudad. Me recomendó fuertemente que si veía la parada nuevamente, siguiera su consejo original: pasarla. No detenerme sin importar quién estuviera esperando. Con el tiempo, si la ignoraba consistentemente, aparecería menos frecuentemente y eventualmente la dejaría solo. Conduje a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Parte de mí quería descartar todo esto, como compañeros de trabajo jugando con el nuevo conductor nocturno, creando folclore para hacer el turno más interesante. Pero había visto lo que había visto. Había experimentado la imposibilidad de una persona desapareciendo sin rastro de un espacio cerrado. Durante los siguientes 5 turnos, conduje la Ruta 47N sin incidente. El tramo entre el almacén y el lote baldío estaba vacío como siempre había estado, sin refugio de autobús, sin paradas no programadas. Comencé a convencerme de que había sido un evento único, tal vez causado por fatiga que no había reconocido en el momento. Pero en mi 6º turno, después del primer incidente, la parada apareció nuevamente. Misma ubicación, misma infraestructura de aspecto perfectamente normal. Y esta vez había 2 personas esperando, un hombre mayor con overol de trabajo y una adolescente con uniforme escolar. Recordé el consejo de Gustavo. Mantuve mi velocidad constante y conduje directamente pasando la parada sin desacelerar. En mi espejo retrovisor pude ver las 2 figuras volverse para seguir el autobús con sus ojos a medida que pasaba. No se veían molestos o confundidos por mi falta de parada. Sus expresiones eran completamente neutrales, casi expectantes, como si hubieran anticipado exactamente esta respuesta. Y entonces
Mientras las observaba en el espejo, ambas figuras simplemente se desvanecieron. No caminaron fuera de vista, no se dieron vuelta y se fueron. Simplemente dejaron de estar ahí entre un parpadeo y el siguiente. El refugio de autobús estaba vacío. Y luego, un momento después, el refugio mismo desapareció, dejando solo la calle vacía que siempre había estado ahí. Mi mano temblaba ligeramente en el volante. Había pasado la parada como se me instruyó, pero en lugar de sentirme aliviado, me sentía profundamente perturbado. Lo que acababa de presenciar no era fatiga o error de percepción. Era algo fundamentalmente imposible, operando en contradicción directa con cómo se suponía que la realidad funcionara. Intenté enfocarme en completar mi ruta, pero mi mente seguía regresando a esas figuras desvaneciéndose, al refugio de autobús que dejó de existir. ¿Qué era esto? ¿Alguna forma de alucinación colectiva que afectaba a múltiples conductores a lo largo de años? ¿Algún fenómeno psicológico relacionado con fatiga del turno nocturno? ¿O era algo más extraño, algo que desafiaba explicación convencional? Durante las siguientes 2 semanas, la parada apareció 5 veces más. Cada vez, conduje pasándola sin detenerme. Cada vez, las figuras esperando simplemente se desvanecían después de que pasaba, seguidas por la desaparición del refugio mismo. Me estaba volviendo algo rutinario, un evento extraño que había aprendido a anticipar y navegar según protocolo establecido. Pero entonces, en lo que hubiera sido mi 38º turno en la ruta 47N, algo cambió. La parada apareció en su ubicación usual entre el almacén y el lote baldío. Pero esta vez, la persona esperando ahí era alguien que reconocí. Era mi hermana Clara. Clara había muerto hace 3 años en un accidente automovilístico. Había estado conduciendo a casa desde su trabajo cuando un conductor ebrio cruzó la mediana y golpeó su auto frontalmente. Murió instantáneamente según el reporte forense. Yo había estado en su funeral. Había ayudado a llevar su ataúd. Había pasado los últimos 3 años lidiando con el agujero que su ausencia dejó en mi vida. Y ahora estaba de pie en un refugio de autobús imposible, viéndose exactamente como se veía el día que murió, usando la misma ropa que había estado vistiendo en el accidente según el reporte policial que había leído docenas de veces. Me miraba directamente, y en su rostro había una expresión de súplica tan intensa que me hizo doler físicamente el pecho. Mis manos se congelaron en el volante. Cada instinto gritaba contradicciones simultáneas. Detenerme, no detenerme. Esto no puede ser real. Pero es mi hermana. Ella necesita ayuda. Pero ella está muerta. Pero está ahí mismo mirándome. Disminuí la velocidad. El autobús redujo a arrastre. Mi pie flotaba entre el acelerador y el freno. Mi cerebro completamente paralizado por la imposibilidad de lo que estaba viendo. La figura que se veía como Clara levantó una mano, no saludando sino en gesto que reconocí desde nuestra infancia. Nuestra señal personal que significaba «necesito ayuda. Por favor, ven». Habíamos desarrollado durante años de crecer juntos, un lenguaje silencioso de hermanos que nadie más entendería. ¿Cómo podría esta cosa, lo que fuera, conocer ese gesto específico? A menos que realmente fuera... Mi teléfono vibró en el soporte del tablero. Un mensaje de texto. Arriesgué mirada rápida. Era de Gustavo. No te detengas. Sin importar qué veas, no te detengas. ¿Cómo sabía que necesitaba escuchar eso en este momento exacto? No había forma de que pudiera saber lo que estaba experimentando ahora mismo, a menos que esto hubiera pasado antes, a menos que la parada fantasma
tuviera historial de mostrar a conductores cosas específicamente diseñadas para hacerlos detener. Apreté el acelerador. El autobús aceleró, pasando el refugio donde la figura que se veía como mi hermana muerta estaba de pie. Forcé mis ojos hacia adelante, negándome a mirar el espejo retrovisor, negándome a ver si se desvanecía como todas las otras figuras habían hecho. Pero escuché algo que nunca había escuchado antes durante estos encuentros. Una voz, llegando desde ninguna parte y en todas partes, resonando a través del autobús vacío con calidad etérea. «Diego, ¿por qué no te detienes? Necesito ir a casa. Por favor, ayúdame a ir a casa». Era la voz de Clara, perfecta en cada detalle, cada inflexión familiar, desde miles de conversaciones a lo largo de años de ser hermanos. Y debajo de las palabras había dolor que partía el corazón, soledad que resonaba con mi propio dolor, no resuelto sobre su muerte. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Lágrimas nublaban mi visión, pero seguí conduciendo, porque sabía, en algún nivel fundamental, que sin importar cuán perfecta fuera la imitación, sin importar cuán desesperadamente quisiera creer que mi hermana de alguna manera había regresado, lo que estaba en ese refugio no era Clara, era algo más, algo usando su imagen y voz para manipularme. La voz llegó nuevamente, ahora con tono de súplica desesperada. «Por favor, Diego, está tan oscuro donde estoy, tan solo. Solo quiero ir a casa. Solo quiero ver a mamá y papá una vez más. ¿Por qué no me dejarás ir a casa?» Casi me rompió. Casi giré el autobús envuelta en U y regresé a ese refugio. Pero el mensaje de texto de Gustavo permaneció visible en mi teléfono. Un ancla a la realidad. «No te detengas». Conduje durante kilómetro entero antes de que la voz finalmente se detuviera. Cuando finalmente me atreví a verificar el espejo retrovisor, el autobús estaba vacío como había estado todo el tiempo. No había presencia sobrenatural, ninguna evidencia de lo que acababa de experimentar más allá de las lágrimas en mi rostro y el temblor en mis manos. Completé el resto de mi ruta en especie de niebla aturdida. Cuando regresé a la terminal, Gustavo estaba esperándome afuera del autobús. Miró mi rostro y supo inmediatamente que algo significativo había pasado. Me llevó a su oficina privada, cerró la puerta y me dejó contarlo todo. Cuando terminé, asintió sombríamente. «Te mostró a alguien», dijo. No era pregunta sino declaración de hecho. «Alguien importante para ti, alguien que perdiste». Le pregunté cómo sabía. Gustavo se sentó pesadamente en su silla. «Porque eso es lo que hace cuando decides ignorarlo». Escala. Primero son solo figuras genéricas que desaparecen. Luego comienza a personalizar, a mostrarte cosas específicamente elegidas para hacerte detener. Algunos conductores ven a sus hijos, otros ven a padres fallecidos. Un conductor vio a su esposa, quien había muerto de cáncer 6 meses antes. Le pregunté cómo sabía enviarme el mensaje de texto en ese momento exacto. Gustavo explicó que había estado monitoreando mi progreso a través del sistema de rastreo GPS que todos los autobuses tenían. Había notado que desaceleré significativamente en el segmento donde la parada fantasma aparecía típicamente. Reconociendo la señal, había enviado el recordatorio esperando que llegara a tiempo. «¿Qué es?», pregunté directamente. «¿Qué es esta cosa?». Gustavo negó con la cabeza. «Nadie sabe realmente. La compañía no lo reconoce oficialmente porque ¿cómo explicas algo así en reportes o reuniones de seguridad? Pero supervisores lo sabemos. Conductores nocturnos lo experimentan. Ha estado pasando durante al menos 20 años que hay documentación. Posiblemente más tiempo».
Me contó que habían sido intentos de investigarlo apropiadamente. Un conductor hace una década había instalado cámara apuntando hacia el área donde la parada aparecía típicamente. El metraje mostraba el refugio materializándose desde nada, las figuras apareciendo instantáneamente en lugar de caminar al refugio. Pero cuando intentó mostrar el metraje a oficiales de la compañía, los archivos estaban corruptos, no se podían reproducir. Cada intento de documentación técnica había fallado similarmente. ¿Por qué está ahí?, pregunté. ¿Qué quiere? Gustavo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. La teoría, entre aquellos de nosotros que hemos pensado mucho sobre esto, es que quiere que alguien lo lleve a algún lugar. Todos los pasajeros fantasma siempre suben al autobús, nunca han rechazado viaje, y los pocos conductores que les han preguntado a dónde van siempre nombran direcciones específicas. Le pregunté qué pasaba si conducías a esas direcciones. Gustavo se encogió. Un conductor lo intentó, hace 8 años. Pasajero fantasma pidió ser llevado a dirección específica en los suburbios del oeste. El conductor, contra todo consejo, condujo fuera de ruta para llevarla allá. Cuando llegaron a la dirección, el pasajero simplemente desapareció como usual. Pero el conductor dijo que algo más pasó. Dijo que sintió algo salir del autobús con el pasajero. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Y después, las cosas malas comenzaron a pasar. ¿Qué tipo de cosas malas? Primero fueron solo sueños, pesadillas sobre conducir la ruta, sobre accidentes, sobre pasajeros con rostros distorsionados. Luego comenzó a ver la parada fantasma en otras ubicaciones, no solo en su ruta nocturna, sino durante sus turnos diurnos, en rutas completamente diferentes. Las figuras comenzaron a aparecer dentro del autobús, incluso cuando no había parada visible. Eventualmente tuvo colapso completo mientras conducía durante luz del día, alucinando que su autobús estaba lleno de pasajeros fantasma, todos mirándolo. Condujo fuera del camino, golpeó poste, sobrevivió pero nunca condujo nuevamente. Está en cuidado psiquiátrico a largo plazo, aún hablando sobre los pasajeros que no dejarlo solo. El relato me heló. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Solo ignorarlo para siempre? Gustavo asintió. Es exactamente lo que haces. Lo ignoras. No te detienes, no interactúas, no te dejas tentar sin importar qué te muestre. Eventualmente, si eres consistente, aparece menos frecuentemente. Algunos conductores reportan que después de meses de ignorarlo consistentemente, deja de aparecer para ellos completamente. Pero requiere disciplina, un momento de debilidad, una parada, y todo el proceso de escalada comienza nuevamente. Me ofreció transferirme a ruta diferente si quería. Sería comprensible dado lo que acababa de experimentar, pero algo en mí se resistió a esa opción. Tal vez era orgullo, no queriendo ser expulsado por algo inexplicable. Tal vez era determinación de no dejar que lo que fuera esto ganara intimidándome. O tal vez, en algún nivel no completamente consciente, estaba intrigado. Había algo fascinante de manera horrible sobre este fenómeno, algo que atraía curiosidad incluso mientras repelía con miedo. Le dije a Gustavo que permanecería en la ruta 47N, que seguiría su consejo, que ignoraría la parada sin importar qué, pero que quería continuar. Él me miró durante largo momento, como evaluando si era decisión racional o síntoma de negación. Eventualmente asintió. Me dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, la opción de transferencia permanecería abierta. Durante las siguientes 3 semanas, mantuve estricta disciplina.
La parada fantasma apareció 7 veces más. Cada vez mostraba a Clara esperando, a veces sola, a veces acompañada por otras figuras que reconocía. Amigos de la infancia que habían muerto, mi abuelo quien falleció cuando yo era adolescente, incluso mi perro de la infancia que había sido atropellado hace décadas. Las imágenes eran perfectas en cada detalle, diseñadas para explotar cada pérdida no resuelta en mi historia personal. Y cada vez conduje pasándolas. La voz de Clara llamándome, suplicándome que me detuviera, se volvió parte regular de esos encuentros. Aprendí a bloquearla, a enfocarme en podcasts o música lo suficientemente fuerte como para ahogar las súplicas sobrenaturales. Lentamente, como Gustavo había predicho, la frecuencia disminuyó. La 4ª semana, la parada apareció solo 4 veces. La 5ª semana, 2 veces. Para la 6ª semana después del incidente de Clara, no aparecía en absoluto. Comencé a pensar que había ganado, que mi consistencia había roto lo que fuera este patrón. Pero entonces algo diferente sucedió. Algo que sugería que el fenómeno de la parada fantasma era más complejo y más perturbador de lo que había entendido. Era noche de viernes, mi 62º turno, en la ruta 47N. Había recogido un pasajero en el distrito financiero, un hombre de negocios de mediana edad en traje que había trabajado tarde. Él pagó su tarifa, se sentó cerca del frente y comenzó a revisar su teléfono. Completamente normal, completamente ordinario. Conduje la ruta usual. Cuando nos acercamos al tramo donde la parada fantasma aparecía típicamente, me tensioné ligeramente por hábito, verificando si aparecería. El área estaba vacía, sin refugio, sin figuras esperando. Sentí alivio. Pero entonces el pasajero que había recogido kilómetros atrás habló. «Esta es mi parada», dijo, su voz completamente normal. Miré alrededor confundido. No estábamos en ninguna parada designada. Estábamos en el medio del tramo vacío donde la parada fantasma aparecía. «Señor», dije educadamente, «la próxima parada regular es en otros 2 kilómetros. ¿Puedo dejarlo ahí?» «No», insistió. «Esta es mi parada. Aquí». Señaló por la ventana exactamente el lugar donde la parada fantasma aparecía cuando se materializaba. Un escalofrío recorrió mi columna. «Señor, no hay parada ahí». Se levantó y caminó hacia la puerta frontal, de pie junto a ella expectantemente. «Por favor, abre las puertas. Esta es donde necesito bajar». Su tono era perfectamente cortés, su lenguaje corporal completamente normal. Pero algo en la precisión de su timing, el hecho de que estaba pidiendo bajar en la ubicación exacta del fenómeno fantasma, desencadenó cada alarma en mi mente. «¿A dónde va?», pregunté, intentando mantener mi voz estable. Él nombró una dirección. «Calle Sauces, número Dopiné 847», dijo como si fuera cosa más normal del mundo, como si direcciones fueran típicamente dadas como destinos de autobús. «Esta ruta no va a Calle Sauces», le informé. «Necesitaría transferir a la ruta 12 para esa área». «No», insistió nuevamente. «Puedes llevarme, solo déjame bajar aquí y puedo caminar el resto». Pero no había nada en esta área, solo el almacén y el lote baldío. Calle Sauces estaba al otro lado de la ciudad, fácilmente a 15 kilómetros de distancia. ¿Por qué querría bajar aquí para caminar distancia tan imposible? A menos que esta persona no fuera realmente un pasajero ordinario en absoluto. A menos que fuera parte del fenómeno fantasma, una variación de su método que no había encontrado antes. «Señor», dije firmemente, «voy a continuar hasta la próxima parada regular. Puede bajar ahí». Su expresión cambió. La cortesía desapareció, reemplazada por algo más frío.
Déjame bajar aquí, ahora. No puedo hacer eso. Es contra protocolo dejar pasajeros en ubicaciones no designadas. Él se quedó de pie junto a la puerta durante otro momento, su rostro ahora completamente inexpresivo. Luego, sin previo aviso adicional, simplemente no estuvo más ahí. Desapareció entre un parpadeo y el siguiente, exactamente como los pasajeros fantasma lo habían hecho antes. Pero a diferencia de esos encuentros previos, esta vez había algo nuevo. Verifiqué el lector de tarifa. Mostraba su pago siendo registrado hora atrás, cuando él había subido. Había sido físicamente sólido suficiente para interactuar con tecnología. ¿Significaba eso que era real y simplemente había escapado del autobús de alguna manera? ¿O el fenómeno ahora podía afectar sistemas electrónicos, crear registros falsos para hacer sus manifestaciones parecer más legítimas? Reporté el incidente a Gustavo cuando regresé. Su reacción confirmó mis peores temores. Está adaptándose, dijo sombríamente. Antes solo podía manifestarse en la parada misma. Ahora está encontrando maneras de entrar al autobús como pasajero aparentemente normal, esperando hasta que estés en la ubicación correcta antes de revelar su verdadera naturaleza. Me preguntó si el pasajero fantasma había nombrado dirección específica. Cuando le dije calle Sauces, 2847, su rostro se puso pálido. Fue a su computadora y buscó algo en los archivos. Luego me mostró la pantalla. Calle Sauces, 2847, era la dirección de un edificio de apartamentos que había quemado hace 12 años. 19 personas habían muerto en el fuego. Entre las víctimas listadas estaba el nombre del hombre de negocios que acababa de tener en mi autobús. Una fotografía de archivo coincidiendo con su apariencia perfectamente. Había recogido a un hombre muerto. Un hombre que había muerto una década antes de que yo incluso comenzara a trabajar para la compañía de transporte. Y él había intentado hacer que lo llevara a la dirección donde había muerto. No dormí bien durante los días siguientes. Cada vez que cerraba mis ojos, veía al hombre de negocios de pie junto a la puerta, su expresión transformándose de cortesía normal a frialdad inhumana. Seguía escuchando su voz diciendo «Calle Sauces 2847», con esa certeza perfecta, nombrando la dirección de su propia muerte como si fuera destino de viaje ordinario. La revelación de que el fenómeno fantasma podía ahora disfrazarse como pasajero normal, subir en paradas regulares en lugar de solo manifestarse en su ubicación especial, transformó completamente la naturaleza de mi trabajo. Antes, sabía cuándo estar alerta, ese tramo específico entre el almacén y el lote baldío, donde la parada aparecía. Ahora, cada pasajero que subía podría potencialmente ser parte del fenómeno. Cada solicitud de parada podría ser intento de manipularme en llevar algo a algún lugar que no debería ir. Comencé a escrutar a cada pasajero más cuidadosamente. ¿Su comportamiento era normal? ¿Sus ropas parecían apropiadas para la época actual o ligeramente anticuadas de maneras que podrían sugerir que estaban atrapados en tiempo pasado? ¿Sus destinos declarados tenían sentido para sus puntos de recogida? Era exhaustivo y probablemente paranoico, pero después del incidente del hombre de negocios, la paranoia parecía justificada. Gustavo me dio consejo adicional basado en experiencias de conductores anteriores. Me dijo que prestara atención a ciertos marcadores que los pasajeros fantasma supuestamente mostraban. Típicamente tenían piel inusualmente pálida. Sus ropas, mientras parecían normales a primera vista, en inspección más cercana a menudo mostraban signos sutiles de daño
o desgaste inconsistente, con vestimenta diaria normal. Nunca interactuaban con sus teléfonos de maneras que produjeran luz visible de pantalla. Y más revelador, siempre nombraban direcciones específicas cuando se les preguntaba sobre destinos, en lugar de simplemente identificar paradas de autobús por puntos de referencia como los pasajeros normales hacían. Durante las siguientes 2 semanas, tuve 3 encuentros más con lo que creía eran pasajeros fantasma. Cada uno siguió patrones similares. Subían en paradas normales, parecían completamente ordinarios inicialmente, pero eventualmente mostraban comportamientos inquietantes. Uno pidió ser dejado en dirección que resultó ser Hospital Demolido. Otro insistió en que su parada era en intersección que había sido reconfigurada décadas atrás y ya no existía en la forma que describían. El tercero simplemente desapareció del autobús sin explicación, dejando detrás olor débil a humo que se desvaneció en segundos. Cada vez seguí el protocolo. No me desvié de mi ruta, no dejé a nadie en ubicaciones no designadas. No interactué más allá de cortesía profesional mínima. Y cada vez, los pasajeros fantasma eventualmente desaparecían sin causar daño directo, más allá de la perturbación psicológica de su presencia. Pero entonces, en mi turno 83, algo cambió de manera que no podía ignorar. Había recogido a una mujer joven en la parada cerca del Hospital General San Miguel. Ella estaba vistiendo ropa médica, exactamente como docenas de enfermeras y técnicas médicas que recogía regularmente en esa ubicación. Se veía cansada de la manera que las personas del turno nocturno lo hacen, con esa fatiga específica que viene de trabajar mientras el cuerpo espera dormir. Ella pagó su tarifa con pase válido, se sentó en medio del autobús y sacó un libro para leer. Todo perfectamente normal. Durante 30 minutos de conducir, no mostró ninguno de los marcadores de advertencia que había aprendido a vigilar. Hojeó páginas de su libro a intervalos apropiados. Cuando el autobús golpeó un bache, reaccionó con molestia ordinaria. Cuando otro pasajero tosió fuertemente, miró en esa dirección brevemente antes de volver a su lectura. Estaba comenzando a relajarme, a convencerme de que era simplemente un ser humano normal, cumpliendo con su conmutación nocturna, cuando ella tiró de la cuerda de parada. El timbre sonó, indicando que quería bajar en la próxima parada programada, que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Me detuve en el refugio iluminado. Las puertas se abrieron. La mujer cerró su libro, se levantó y caminó hacia la puerta frontera. Entonces se detuvo junto a mi asiento y me miró directamente. «Gracias por el viaje», dijo. Entonces agregó algo más. «Ten cuidado en el tramo pasando el almacén esta noche. Habrá alguien esperando que realmente necesita tu ayuda. Alguien real, no como nosotros. Por favor, no lo ignores». Antes de que pudiera responder, bajó del autobús y caminó hacia la oscuridad. Observé en mi espejo exterior mientras se alejaba del refugio. Ella caminó normalmente por 30 metros, pasó bajo una farola y entonces simplemente ya no estaba. No desapareciendo gradualmente, sino simplemente ausente entre un paso y el siguiente. Su mensaje me persiguió durante el resto de la ruta. Alguien real, no como nosotros. Era la primera vez que un pasajero fantasma reconocía directamente qué era. La primera comunicación que no era manipulación, sino... ¿qué? ¿Advertencia? ¿Consejo genuino? Cuando llegué al tramo entre el almacén y el lote baldío, disminuí cautelosamente. No había parada visible, pero había alguien de pie al lado del camino, ondeando sus brazos frenéticamente.
señal universal de necesitar ayuda de emergencia. Era un adolescente, tal vez 16 o 17 años, con ropa casual moderna y mochila. Incluso desde distancia podía ver sangre en su rostro y que estaba favoreciendo una pierna como si estuviera herida. Se veía genuinamente angustiado, asustado, necesitado de asistencia. Cada instinto me gritaba contradicciones. El mensaje de la mujer médica sugería que esto era emergencia real, pero estaba en la ubicación exacta donde los fenómenos fantasma ocurrían típicamente. ¿Podría esto ser solo otra manipulación, la imitación del fenómeno evolucionando para incluir víctimas de emergencia aparentes? Tomé decisión. Me detuve, pero no abrí las puertas inmediatamente. En lugar usé el sistema de intercomunicador del autobús para hablarle desde detrás de vidrio de seguridad. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Su respuesta llegó entre sollozos. Tuve accidente de bicicleta. Creo que me rompí la pierna. Mi teléfono está muerto. He estado tratando de conseguir ayuda durante casi una hora, pero nadie se detiene. Por favor, solo necesito que llames al 911. Su angustia parecía genuina. No había cualidad etérea o extraña sobre su voz. Cuando gesticulaba, su lenguaje corporal era perfectamente natural, mostrando los movimientos heridos de alguien experimentando dolor real. Y crucialmente, estaba pidiendo que llamara a emergencias, no que lo dejara entrar al autobús o que lo llevara a alguna parte. Tomé mi teléfono y llamé al 911, manteniendo mis ojos en él todo el tiempo. El despachador respondió y reporté la situación. Adolescente lesionado necesitando asistencia médica. Proporcioné la ubicación exacta, describí sus lesiones visibles. El despachador me confirmó que enviarían ambulancia inmediatamente. ETA aproximado de 12 minutos. Le transmití esa información al adolescente a través del intercomunicador. Su alivio era visible. «Gracias», dijo, su voz rompiéndose. «Gracias mucho. Pensé que podría estar aquí toda la noche». Le dije que esperaría con él hasta que llegara la ambulancia. Él asintió gratefully y se apoyó contra la cerca del lado del camino, claramente exhausto. Durante los siguientes 12 minutos, permanecimos en ese tableau extraño. Yo en el autobús iluminado, él afuera en la oscuridad, ambos esperando ayuda médica que podía confirmar si era genuinamente humano o solo otra manifestación del fenómeno. La ambulancia llegó exactamente en el tiempo prometido, luces intermitentes anunciando su aproximación. 2 paramédicos salieron y fueron inmediatamente al adolescente. Los observé evaluarlo, hablarle, eventualmente ayudarlo a camilla y cargarlo en la ambulancia. Todo procedimiento estándar de emergencia médica. Uno de los paramédicos caminó a mi autobús antes de irse. Le abrí la puerta. «¿Eres quien llamó?», preguntó. Asentí. «¿Está bien?». «Tibia fracturada, algunas laceraciones, conmoción cerebral posible. Estará bien, pero fue bueno que llamaras. Podría haber estado ahí toda la noche de otra manera. Gracias por detenerte». Ellos se fueron, llevando al adolescente herido a atención médica apropiada. Yo me senté en mi asiento de conductor, procesando lo que acababa de suceder. La mujer médica fantasma había tenido razón. Había sido alguien real que necesitaba ayuda, no otra manifestación del fenómeno. Pero eso planteaba preguntas perturbadoras. Si los pasajeros fantasma podían reconocer la diferencia entre ellos y humanos vivos, significaba que tenían alguna forma de consciencia genuina, no solo siendo repeticiones sin mente. ¿Y por qué uno me advertiría sobre persona real necesitando ayuda? ¿Qué posiblemente ganaba al hacer eso? Completé mi ruta y reporté todo el incidente a Gustavo.
Él escuchó con fascinación creciente. Me dijo que mientras conductores anteriores habían recibido mensajes ocasionales de pasajeros fantasma, típicamente eran manipulativos o perturbadores. Una advertencia genuina, helpful como esta, era sin precedentes en su experiencia. Tal vez, especuló, sea porque ha sido consistente en ignorarlos, en vez de enojarlo o hacerlo más agresivo. Tal vez tu rechazo constante ha establecido algún tipo de entendimiento, como si reconociera que has establecido límites que respeta, o tal vez, agregó más oscuramente, te está preparando para algo. Esa posibilidad me persiguió. ¿Qué pasaba si toda esta experiencia, todos estos meses de encuentros escalantes, eran simplemente prólogo a algo más grande? ¿Qué pasaba si el fenómeno tenía objetivo a largo plazo que aún no había revelado? Durante las siguientes semanas, el patrón continuó evolucionando de maneras cada vez más complejas. Los pasajeros fantasma se volvieron más conversadores, más dispuestos a revelar información sobre sí mismos. Uno me contó sobre su familia, describiendo a sus hijos con detalle tan específico que más tarde pude verificar que correspondían exactamente a personas reales que habían perdido a su padre en accidente hace 8 años. Otro compartió memorias de su trabajo como maestro de escuela, describiendo estudiantes específicos que, cuando investigué, resultaron ser personas reales que habían asistido a la escuela que nombró durante el período que describió. Era como si los pasajeros fantasma no fueran simples alucinaciones o manifestaciones aleatorias, sino que de alguna manera contenían las memorias y personalidades completas de personas reales que habían muerto. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Y qué estaban haciendo en mi autobús, aparentemente atrapados en bucle infinito de intentar llegar a destinos que nunca alcanzarían? Una noche, decidí hacer algo que Gustavo probablemente desaprobaría. Hablé extensamente con uno de los pasajeros fantasma. Era un hombre mayor que había subido en parada regular, pagado con pase válido, y se había sentado cerca del frente. Tenía todos los marcadores sutiles que había aprendido a reconocer. Piel levemente translúcida, ropa con desgaste extraño, tendencia a mirar a través de ventanas con expresión distante y melancólica. Le pregunté a dónde iba. Él nombró una dirección. Le pregunté por qué iba allá. Dudó, luego respondió honestamente. Es donde vivía, donde mi esposa todavía vive, supongo. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo no funciona correctamente para mí. ¿Cuándo moriste? Pregunté directamente, decidiendo que la honestidad franca podría provocar respuestas más reveladoras que preguntas indirectas. No pareció sorprendido por la pregunta. Accidente de tráfico, 2015. O eso creo. Las memorias se mezclan. A veces pienso que fue ayer. A veces se siente como si hubiera sido hace décadas. ¿Sabes qué eres ahora? No completamente. Sé que no estoy vivo de manera que solía entender vida, pero tampoco me siento muerto. Estoy atrapado, en este autobús, en esta ruta, tratando de llegar a casa pero nunca llegando realmente. Cada noche subo, cada noche intento llegar a mi dirección, y cada noche simplemente me encuentro de regreso en la parada esperando nuevamente. Le pregunté sobre los otros, los pasajeros fantasma que aparecían. Él asintió lentamente. Hay muchos de nosotros, todos atrapados de manera similar, todos intentando llegar a algún lugar. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que están atrapados. Solo repiten sus patrones, subiendo y bajando, nombrando sus direcciones, sin reconocer que han estado haciendo lo mismo durante años.
¿Por qué estás consciente cuando otros no lo están? No lo sé. Tal vez porque has estado prestando atención. Tal vez tu consciencia nos da más forma, más sustancia. Cuanto más interactúas con nosotros, más reales nos volvemos, al menos temporalmente. Era revelación inquietante. ¿Significaba que mi atención estaba de alguna manera fortaleciendo estos fenómenos? ¿Que al documentarlos, hablar sobre ellos, intentar entenderlos, estaba inadvertidamente haciéndolos más poderosos? ¿Qué pasaría si te llevara a tu dirección?, pregunté. Si realmente condujera fuera de ruta y te dejara donde quieres ir. Su expresión se volvió triste. Otros conductores lo han intentado. Nunca funciona. Cuando llegamos a la dirección, simplemente desaparezco. Y luego algo malo pasa. No sé por qué, pero llevar a uno de nosotros a donde queremos ir libera algo. Algo que no debería estar suelto. Por favor, no lo intentes. Es mejor que permanezcamos atrapados que arriesgar eso. Antes de que pudiera hacer más preguntas, llegamos a su parada solicitada, la regular en su ruta donde siempre pedía bajar. Se levantó, me miró con expresión que era simultáneamente agradecida y desesperanzada, y bajó. Lo observé caminar hacia la oscuridad, desvanecerse exactamente como todos los otros lo hacían. Reporté la conversación completa a Gustavo. Él la documentó cuidadosamente, agregándola al archivo creciente de información sobre el fenómeno de la parada fantasma. La advertencia del pasajero fantasma sobre no llevarlos a sus direcciones confirmaba lo que supervisores experimentados ya habían sospechado: que había consecuencias a completar estos viajes fantasma. Consecuencias que iban más allá de la desaparición simple del pasajero. Hay teoría, Gustavo me dijo durante una de nuestras discusiones de fin de turno, cada vez más frecuentes, de que estos pasajeros fantasma no están simplemente atrapados, están contenidos, que su atrapamiento en este bucle infinito de intentar llegar a casa, pero nunca alcanzar, sirve a algún propósito, como si fueran válvulas de presión, manteniendo algo más grande contenido. ¿Conteniendo qué? Nadie lo sabe. Pero cada vez que un conductor ha completado exitosamente uno de estos viajes fantasma, cosas malas pasan después. No solo al conductor, sino en el área donde el pasajero fue dejado. Incidentes extraños, más desapariciones, reportes de fenómenos anómalos expandiéndose más allá de solo esta ruta. Es como si completo el viaje abre grieta en algo que debería permanecer cerrado. Era cosmología inquietante. La idea de que estos espíritus atrapados servían inadvertidamente como guardias contra algo peor transformaba la naturaleza completa del fenómeno. Ya no eran simplemente víctimas desafortunadas de circunstancias extrañas, sino participantes involuntarios en alguna forma de contención dimensional. Mi cuarto mes en la Ruta 47N trajo nuevo desarrollo. La parada fantasma comenzó a aparecer no solo en su ubicación usual, sino en múltiples lugares a lo largo de la ruta. Vería el refugio familiar materializarse en intersección donde sabía que no debería estar, con figuras esperando que reconocía de encuentros previos. Era como si el fenómeno estuviera expandiéndose, reclamando más territorio. Y los pasajeros fantasmas se volvieron más insistentes. Ya no simplemente nombraban direcciones y desaparecían cuando no las alcanzaban. Ahora argumentaban, suplicaban, ocasionalmente amenazaban. Uno intentó físicamente impedir que condujera pasando su parada solicitada, agarrando el volante hasta que desapareció cuando crucé a intersección diferente. Otro bloqueó las puertas,
su forma solidificándose suficiente para prevenir que se cerraran hasta que usé el anulador de emergencia. Estaba claro que algo estaba cambiando. El equilibrio que había existido durante años, con el fenómeno siguiendo patrones predecibles dentro de parámetros limitados, estaba erosionándose. Y yo, a través de meses de interacción aumentada, había sido catalizador de ese cambio. Gustavo convocó reunión de emergencia con supervisores senior y los pocos otros conductores nocturnos que habían experimentado el fenómeno. Nos reunimos en pequeña sala de conferencias en la terminal, puerta cerrada, conversación que nunca sería oficialmente reconocida. El consenso era preocupante. Todos los conductores experimentados reportaban intensificación similar de actividad en sus rutas nocturnas. El fenómeno no estaba limitado solo a la ruta 47N, sino se estaba extendiendo a través de toda la red nocturna de la ciudad. Paradas fantasma aparecían en rutas que nunca antes las habían tenido. Pasajeros fantasmas se volvían más numerosos y más persistentes, y había nueva variación que ninguno de nosotros había visto antes. Pasajeros vivos que habían tomado autobuses nocturnos estaban comenzando a desaparecer. No muchos, solo 3 casos reportados durante el mes pasado, pero el patrón era inquietante. Personas ordinarias subían a autobuses nocturnos, pagaban sus tarifas, se sentaban y luego simplemente ya no estaban cuando el autobús alcanzaba sus paradas. Sin testigos de su desaparición, sin explicación, solo ausencia. El fenómeno no solo manifestaba fantasmas de personas muertas, sino ahora comenzaba a reclamar personas vivas, arrastrándolas a cualquier estado intermedio donde los pasajeros fantasma existían. Necesitábamos entender qué estaba causando esta escalada. Y yo, como el conductor con interacción más extensa y documentación más detallada, era la persona lógica para intentar obtener respuestas. Desarrollamos plan. Durante mi próximo turno, establecería comunicación deliberada con tantos pasajeros fantasma como fuera posible. Haría preguntas específicas sobre la naturaleza de su atrapamiento, sobre qué causaba que el fenómeno se intensificara, sobre si había alguna manera de resolver esto que no implicara simplemente ignorarlo indefinidamente. Era arriesgado. Aumentar la interacción podría acelerar cualquier proceso que ya estaba escalando el fenómeno. Pero hacer nada mientras personas vivas comenzaban a desaparecer no era opción aceptable tampoco. La noche de mi investigación planificada, el autobús se llenó de pasajeros fantasma de maneras que nunca había experimentado. Cada parada donde me detenía, múltiples figuras subían. Para cuando estaba a mitad de mi ruta, el autobús que normalmente llevaba 5 o 6 pasajeros vivos tenía más de 20 ocupantes, la vasta mayoría claramente no vivos. Los pasajeros vivos presentes parecían completamente ajenos a los fantasmas. Una enfermera sentada junto a figura translúcida de hombre mayor no mostraba reconocimiento de que algo inusual estaba junto a ella. Un trabajador de almacén parado en pasillo no reaccionaba mientras formas fantasmales pasaban directamente a través de él para alcanzar asientos. ¿Solo yo podía verlos? ¿O había algo sobre mi conciencia específica, meses de exposición al fenómeno, que me había vuelto sensible de maneras que otros no eran? Comencé a hacer preguntas a través del intercomunicador del autobús, dirigidas a los pasajeros fantasma, pero enmarcadas de manera que pasajeros vivos las interpretarían como anuncios generales o conversación normal del conductor. Para aquellos de ustedes, intentando llegar a destinos específicos, dije cuidadosamente,
Me gustaría entender mejor a dónde van y por qué. Silencio de los pasajeros vivos, pero los fantasmas respondieron, no con palabras habladas que el intercomunicador transmitiría, sino directamente en mi mente. Voces resonando sin sonido físico. Casa, familia, trabajo, hospital. Docenas de respuestas superponiéndose, cada una nombrando destino que tenía significado personal. Lugares donde habían estado yendo cuando murieron, o lugares asociados con eventos importantes en sus vidas. ¿Por qué no pueden alcanzar estos lugares?, pregunté. Atrapados. Bucle. No termina. Siempre repitiendo. Las respuestas llegaron en coro inquietante de voces superpuestas. ¿Qué los mantiene atrapados? Pausa más larga. Luego respuesta que pareció venir no de individuo único, sino de consciencia colectiva de todos los fantasmas simultáneamente. El camino, la ruta, los rieles. Me tomó momento entender la metáfora. No rieles físicos, los autobuses no corrían en rieles, pero rieles en sentido de caminos establecidos, rutas fijas que se repetían sin variación noche tras noche. El sistema de transporte mismo, su red predecible de paradas y horarios, de alguna manera creaba estructura donde estas consciencias podían quedar atrapadas. ¿Qué pasa si los llevo fuera de la ruta establecida?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta de advertencias previas. Liberación. La palabra llegó con fuerza que hizo que el autobús temblara físicamente. Pero también ruptura. Límites entre mundos se debilitan. Otros pueden cruzar. ¿Qué otros? No hubo respuesta verbal. En cambio, cada ventana del autobús de repente mostró no las calles familiares afuera, sino otra cosa completamente. Oscuridad que se movía con propósito, formas que sugería geometría imposible, presencias que mi mente se negaba a procesar completamente. Era como mirar directamente a espacio entre realidades, ver las cosas que existían en grietas, donde leyes físicas normales no aplicaban. La visión duró solo segundos antes de que las ventanas volvieran a mostrar calles normales. Pero esos segundos habían transmitido más información de lo que palabras podrían. Los pasajeros fantasma estaban atrapados no arbitrariamente, sino deliberadamente, su atrapamiento sirviendo como barrera contra cosas mucho peores, cruzando a nuestro mundo. ¿Quién los atrapó aquí?, pregunté. ¿Quién estableció este sistema? Nadie, todos, la ciudad misma. Las voces fantasmas sonaban confundidas por la pregunta. Las rutas crecieron a lo largo de tiempo, caminos pisados por millones, expectativas de orden, horarios, predecibilidad. Creó estructura que atrapa pero también contiene. Era cosmología extraña. La sugerencia de que el sistema de transporte público, a través de décadas de operación repetida, había creado de alguna manera estructura metafísica que podía atrapar consciencias, pero también prevenir cosas peores cruzando desde ¿dónde? ¿Otras dimensiones? ¿Reinos de muerte? ¿Estados de realidad que normalmente no intersecan con el nuestro? ¿Por qué está intensificándose ahora?, pregunté. ¿Por qué más fantasmas, más apariciones, más personas vivas desapareciendo? Tú. La respuesta fue inequívoca. Tu atención, tu conciencia, le da forma a lo sin forma, nos hace más reales, pero también debilita límites. Cuanto más ves, más se puede ver. Cuanto más reconoces este mundo intermedio, más fácil para otros deslizarse hacia él. Era exactamente lo que había temido. Mi documentación del fenómeno, mi interacción con él, inadvertidamente estaba haciéndolo más fuerte. Cada conversación con pasajero fantasma, cada reconocimiento de la parada imposible, agregaba energía al sistema.
Y esa energía no solo fortalecía a los ya atrapados, sino potencialmente atraía más consciencias al bucle. ¿Cómo lo detengo?, pregunté. ¿Cómo prevengo que empeore? No puedes. Las voces sonaban casi lastimeras. Una vez que has visto, no puedes dejar de ver. Una vez que has reconocido este mundo, permaneces conectado a él. Eventualmente, cuando mueras, tú también podrías quedar atrapado aquí. Otro conductor fantasma, eternamente conduciendo la ruta. El prospecto me heló hasta el hueso. Estaba condenado por mi propia curiosidad, destinado a convertirme eventualmente en otra de las figuras atrapadas conduciendo autobuses fantasma a través de eternidad. Uno de los pasajeros vivos, la enfermera, me miró con preocupación. ¿Está bien, señor? Parece muy pálido. Me di cuenta de que había estado sentado inmóvil en mi asiento de conductor durante varios minutos. El autobús detenido en parada, teniendo conversación completa que solo yo podía escuchar. Para los pasajeros vivos, probablemente parecía que estaba teniendo algún tipo de episodio. Estoy bien, logré decir. Solo necesitaba momento. Continuaremos ahora. Cerré las puertas y reanudé conducir. Los pasajeros fantasma permanecieron, llenando el autobús con sus presencias translúcidas. Pero ahora había entendido más completo de qué eran y por qué existían. Completé mi turno en estado de reflexión profunda. Cuando regresé a la terminal, Gustavo estaba esperando ansiosamente escuchar lo que había aprendido. Le conté todo. Su reacción fue mezcla de fascinación científica y preocupación pragmática. Entonces, básicamente has confirmado lo que sospechábamos, dijo. El sistema de transporte crea estructura de contención no intencionada. Los fantasmas son efectos secundarios de esa contención, y tu conciencia mejorada del fenómeno está inadvertidamente debilitando la contención. ¿Qué hacemos?, pregunté. No puedo simplemente desver lo que he visto. No puedo desaber lo que sé. Gustavo consideró por largo momento. Tal vez necesitemos dejar de pensar en esto como problema a resolver. Tal vez necesitemos aceptarlo como nueva realidad que debe manejarse. Tienes sensibilidad única a estos fenómenos. En lugar de intentar suprimirla, tal vez deberíamos usarla estratégicamente. Propuso que me convirtiera en conductor especializado, específicamente asignado a monitorear y gestionar manifestaciones sobrenaturales en la red nocturna. No sería rol oficial, por supuesto. Oficialmente seguiría siendo solo conductor nocturno regular, pero extraoficialmente tendría responsabilidades expandidas. Documentar nuevas apariciones, comunicarme con pasajeros fantasma para entender sus patrones, intervenir cuando personas vivas estaban en riesgo de quedar atrapadas. Era propuesta extraña. Efectivamente convertirme en guardián de barrera entre mundos, mantener equilibrio que prevenía que cosas peores cruzaran mientras también tratando de ayudar a aquellos ya atrapados. No era carrera que había imaginado cuando me entrené como conductor de autobús, pero tampoco podía imaginar volver a vida normal ahora que sabía que existía en los márgenes de realidad ordinaria. Acepté el rol. Durante los siguientes meses, desarrollé protocolos para manejar diferentes tipos de encuentros sobrenaturales. Aprendí a distinguir entre pasajeros fantasma que eran benignos, simplemente atrapados en repetición de viajes pasados, versus manifestaciones más problemáticas que mostraban comportamiento agresivo o tendencias a intentar atrapar personas vivas. Establecí lo que llamé puntos de anclaje a lo largo de mi ruta, ubicaciones donde los límites entre mundos parecían particularmente estables.
Cuando pasajeros vivos parecían estar en riesgo de deslizarse al estado intermedio, los dirigía a bajar en estos puntos de anclaje, donde sus probabilidades de permanecer firmemente en realidad normal eran más altas. Y continué hablando con los pasajeros fantasma, documentando sus historias. Cada uno tenía narrativa personal, una vida que habían vivido antes de quedar atrapados. Sentí que merecían ser recordados como más que simples anomalías. Con permiso de Gustavo, comencé a mantener registro privado de sus identidades, investigando quiénes habían sido en vida, ocasionalmente contactando a miembros de familias sobrevivientes para proporcionar cierre sobre desapariciones que nunca habían sido explicadas. No podía liberarlos del atrapamiento sin arriesgar consecuencias potencialmente catastróficas, pero podía reconocer su continua existencia, tratarlos con dignidad que su estado liminal a menudo les negaba. 6 meses después de mi primer encuentro con la parada fantasma, el fenómeno había alcanzado nuevo equilibrio. Todavía aparecía regularmente, todavía manifestaba pasajeros con historias imposibles, pero había patrones predecibles ahora, reglas que había discernido a través de observación cuidadosa. La parada fantasma aparecía con mayor frecuencia durante ciertas fases lunares, particularmente durante luna nueva, cuando oscuridad era más completa. Aparecía más frecuentemente en ubicaciones donde accidentes fatales habían ocurrido, como si tragedia dejara impresión residual que facilitaba manifestación. Y crucialmente, descubrí que podía influir en el fenómeno a través de atención consciente. Si me enfocaba intensamente en mantener límites fuertes, visualizando la ruta como estructura sólida que separaba mundos claramente, las apariciones disminuían. Si permitía que mi atención divagara, si dejaba que mis límites mentales se volvieran porosos, el fenómeno se fortalecía. Era agotador mantener esta vigilancia constante. Cada turno requería concentración que iba mucho más allá de simplemente conducir autobús de manera segura. Estaba simultáneamente operando vehículo físico, mientras también servía como especie de sacerdote psíquico, manteniendo equilibrio entre realidades superpuestas. Pero había propósito en ello. Durante este período, prevení exitosamente 3 personas vivas de quedar atrapadas en estado intermedio. En cada caso, había notado señales de advertencia. Pasajero vivo comenzando a parecer ligeramente translúcido, su forma vacilando en bordes, su voz tomando cualidad distante. Intervención inmediata, sacándolos del autobús en punto de anclaje y rompiendo cualquier conexión que estaban formando al estado fantasma, los había mantenido firmemente anclados en realidad normal. También había logrado ayudar a algunos de los pasajeros fantasma de maneras limitadas. Si bien no podía liberarlos completamente, encontré que comunicación extendida les daba más coherencia, más agencia dentro de su atrapamiento. Algunos comenzaron a comunicarse entre sí, formando comunidad entre los atrapados. Ya no estaban completamente solos en sus bucles eternos. Un pasajero fantasma particular, un hombre llamado Roberto, quien había muerto en accidente de construcción en 2008, se convirtió en algo parecido a aliado. Él había sido atrapado durante suficiente tiempo para desarrollar comprensión sofisticada del estado intermedio. Me enseñó a reconocer señales de que límites se estaban debilitando peligrosamente, a distinguir entre diferentes tipos de entidades que ocasionalmente intentaban cruzar desde estados más profundos de irrealidad. A través de Roberto,
aprendí que el mundo intermedio donde los pasajeros fantasma existían no era nivel único, sino tenía capas. Los fantasmas que encontraba en mi autobús estaban en nivel más superficial, más cercano a realidad normal. Pero había niveles más profundos donde cosas menos humanas residían, y ocasionalmente, cuando límites se debilitaban suficientemente, estas entidades más profundas intentaban subir a niveles más cercanos a nuestro mundo. ¿Qué son?, le pregunté sobre estas entidades más profundas. Roberto luchó por encontrar palabras. Nunca estuvieron vivos de manera que entendemos. Son patrones, estructuras de consciencia que cristalizaron en los espacios entre realidades. Algunos son benignos, simplemente existiendo sin consciencia de nuestro mundo, pero otros son hambrientos. Buscan sustancia, experiencia, conexión a mundos físicos que nunca tuvieron. Si cruzan completamente, podrían poseer personas vivas, podrían consumir consciencias para alimentar su propia existencia. Era prospecto aterrador. Los pasajeros fantasma eran tristes pero comprensibles, humanos que habían quedado atrapados en circunstancias desafortunadas. Pero estas otras entidades eran fundamentalmente ajenas, operando bajo lógicas que mentes humanas no estaban equipadas para comprender. Mi 7º mes en la Ruta 47N trajo crisis que probó todo lo que había aprendido. Comenzó con múltiples pasajeros vivos reportando sentirse extraños durante viajes nocturnos. Mareos, distorsiones visuales, sensación de que tiempo se movía irregularmente. Conductor de turno diurno reportó encontrar objetos dejados en autobús que no correspondían a ningún pasajero. Un reloj de bolsillo antiguo que no pertenecía a nadie. Fotografía de familia mostrando personas que nadie reconocía. Nota garabateada en lenguaje que no era identificable. Los límites estaban debilitándose de manera más sistémica. No solo en mi ruta, sino a través de red nocturna completa. Y entonces llegó el incidente que transformó situación de curiosidad gestionada a potencial emergencia. Un autobús completo desapareció. Ruta 23N, la otra línea nocturna principal, simplemente no regresó a terminal en su tiempo programado. El rastreo GPS mostraba que había alcanzado su última ubicación conocida, un tramo aislado cerca de los límites de la ciudad, y entonces la señal había desaparecido completamente. Equipos de búsqueda encontraron el autobús 3 horas después. Estaba estacionado perfectamente al lado del camino, motor todavía funcionando, luces encendidas, pero estaba completamente vacío. El conductor, más 6 pasajeros que registros mostraban habían estado a bordo. Simplemente habían desaparecido. No había señales de lucha, ninguna evidencia de que las puertas hubieran sido abiertas. Las cámaras de seguridad del autobús mostraban metraje normal hasta un momento específico donde la imagen se distorsionó. Se volvió estática durante 15 segundos. Y luego mostró el autobús vacío. Gustavo me llamó inmediatamente. Necesitamos tu experiencia. Lo que le pasó a ese autobús, lo que le pasó a esas personas. Es escalada de los fenómenos que has estado documentando. Necesitamos entenderlo y necesitamos encontrar maneras de traerlos de regreso si es posible. Accedí a investigar. Tomé turno extra conduciendo a ubicación exacta donde el autobús había desaparecido. Cuando llegué, pude sentir inmediatamente por qué había sucedido ahí. Los límites entre realidades eran papel delgado en esta ubicación, casi transparentes. Era como pararse en playa donde la marca había retrocedido hasta el punto donde suelo seco y mar se mezclaban en zona indistinguible.
Salí del autobús, dejando las puertas cerradas y motor funcionando. El área parecía normal a primera vista. Segmento de camino sin características con almacenes industriales de un lado y lote vacío del otro. Pero cuando enfocaba mi percepción de manera que había aprendido durante meses de interactuar con pasajeros fantasma, podía ver más. Había superposiciones, múltiples versiones del mismo espacio ocupando el mismo volumen simultáneamente. En una capa veía el camino moderno con sus marcas pintadas y farolas. En otra capa veía versión más antigua, sin pavimentar y bordeada por edificios que no habían existido durante décadas. Y en capas más profundas veía cosas que desafiaban arquitectura normal. Estructuras que se doblaban en geometría imposible. Espacios que parecían más grandes por dentro de lo que sus límites externos sugerirían. Áreas donde luz se comportaba de maneras que violaban física conocida. Y había presencias, figuras que se movían a través de estas capas superpuestas, algunas reconociblemente humanas, otras definitivamente no. Podía ver a los pasajeros fantasma que había llegado a reconocer, atrapados en sus bucles habituales. Pero también había cosas más profundas, entidades cuyas formas mi mente luchaba por procesar. Y ahí, en capa que parecía existir a mitad de camino entre realidad normal y estados más profundos de irrealidad, vi el autobús desaparecido. No el físico que equipos de búsqueda habían encontrado, sino versión fantasma de él, todavía conteniendo al conductor y pasajeros que habían desaparecido. Estaban atrapados, existiendo en estado intermedio similar a los pasajeros fantasma, pero sin comprensión de qué les había pasado. Tenía que traerlos de regreso. ¿Pero cómo? No podía simplemente caminar a esa capa de realidad. No tenía forma física allí. Necesitaba forma de crear puente, alguna conexión que podría permitirles moverse de su estado atrapado de regreso a plena existencia física. Roberto, el pasajero fantasma que había sido mi aliado, apareció junto a mí. En este lugar donde límites eran particularmente delgados, su forma parecía casi sólida. «Puedo ayudar», dijo. «Nosotros podemos ayudar». Hizo gesto y docenas de otros pasajeros fantasmas se materializaron, aquellos con quienes había establecido comunicación durante meses, aquellos que había tratado con respeto y reconocimiento cuando otros los habrían ignorado. «¿Qué necesito hacer?», pregunté. Roberto explicó. Los pasajeros fantasma existían parcialmente en ambos mundos, anclados a rutas físicas de autobús, pero también presentes en estado intermedio. Podían servir como puente si yo proporcionaba foco para su esfuerzo. Necesitaría entrar en mi autobús, conducir lentamente a través de este punto de límite débil, mientras simultáneamente mantenía enfoque mental intenso en personas atrapadas. Los pasajeros fantasma usarían mi atención como ancla, tirando de consciencias atrapadas de regreso hacia realidad física. Era teórico, nunca intentado antes. Podría fallar completamente. O peor, podría atraparme a mí en estado intermedio junto con aquellos que intentaba rescatar. Pero no había alternativa aceptable. 7 personas estaban atrapadas en existencia liminal, probablemente aterradas y confundidas. No podía simplemente abandonarlas ahí. Entré a mi autobús. Los pasajeros fantasma llenaron el vehículo, docenas de ellos tomando asientos o de pie en pasillo. Roberto se sentó directamente detrás de mí. «Cuando comiences a conducir», instruyó, «enfoca cada parte de tu consciencia en aquellos atrapados. Visualízalos regresando. Y no importa qué veas o escuches mientras pasamos a través de los límites, no pierdas enfoque.
Si tu concentración se rompe incluso momentáneamente, podríamos todos quedar atrapados permanentemente. Comencé a conducir, lentamente, atravesando el área donde límites eran más débiles. El mundo fuera de las ventanas comenzó a distorsionarse. Vi múltiples versiones de la misma calle superponiéndose, parpadeando entre estados diferentes. Vi el autobús fantasma volverse más sólido, mientras mi propio vehículo se volvía momentáneamente translúcido. Y vi las entidades más profundas, las cosas que existían en capas por debajo del mundo intermedio de pasajeros fantasma. Formas que sugerían organismos vivos, pero operaban bajo biologías imposibles. Presencias que emanaban consciencia pero de tipos fundamentalmente ajenos a pensamiento humano. Algunas se movían hacia mi autobús, aparentemente atraídas por mi presencia, viendo oportunidad de cruzar a realidad física. Los pasajeros fantasma formaron barrera, sus formas colectivas creando escudo que prevenía que entidades más profundas alcanzaran mi vehículo. Roberto guiaba su esfuerzo, coordinando su resistencia, y gradualmente pude sentir consciencias atrapadas comenzando a moverse. El conductor y pasajeros del autobús desaparecido estaban respondiendo a mi llamada, a ancla que mi enfoque proporcionaba. Sus formas fantasmales comenzaron a solidificarse, moviéndose desde capa intermedia de regreso hacia realidad completa. El proceso pareció durar eternidad, pero probablemente fue menos de 2 minutos. Cuando finalmente crucé completamente a través de la zona de límite débil, el mundo fuera de mis ventanas se estabilizó de regreso a realidad normal. Y ahí, de pie junto al autobús físico que equipos de búsqueda habían encontrado, estaban las 7 personas que habían desaparecido. Se veían desorientadas, asustadas, pero innegablemente físicamente presentes y completamente vivas. Detuve mi autobús y salí. El conductor desaparecido, un hombre llamado Carlos a quien conocía casualmente de la terminal, me miró con ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Estábamos simplemente conduciendo, y entonces todo se volvió extraño, y entonces fuiste como tú llegaste y... No podía articular completamente la experiencia. Ninguno de ellos podía. Sus memorias del tiempo atrapado ya se estaban volviendo nebulosas, mentes protectoras haciendo que recuerdos de existencia liminal se desvanecieran a sueño poco claro. Llamé a servicios de emergencia. Reporté que había encontrado a las personas desaparecidas. Cuando oficiales llegaron, proporcioné explicación vaga sobre encontrarlos desorientados, cerca de su autobús abandonado. La historia era obviamente incompleta, pero sin explicación mejor disponible, fue aceptada. El rescate exitoso transformó mi estatus dentro de la jerarquía extraoficial de aquellos que sabían sobre fenómenos sobrenaturales de la red de transporte. Ya no era simplemente conductor que había tropezado con lo inexplicable. Me había convertido en experto activo, alguien que podía intervenir en situaciones que desafiaban comprensión normal. Pero el éxito vino con costo. El esfuerzo de mantener enfoque intenso mientras navegaba límites entre realidades me había agotado de maneras que sueño ordinario no remediaba completamente. Y había algo más. Desde el rescate, podía ver el mundo intermedio más claramente incluso durante mi vida normal, fuera de trabajo. Caminando por calles durante día, ocasionalmente vería figuras fantasmales en bordes de mi visión. Conduciendo mi auto personal, pasaría día a través de áreas donde límites se sentían particularmente delgados. El velo entre mundos se había vuelto permanentemente translúcido para mí.
Era regalo y maldición simultáneamente. Podía percibir peligros que otros perdían. Podía intervenir en situaciones que habrían atrapado personas desprevenidas. Pero también significaba que nunca experimentaría realidad normal otra vez. Siempre estaría consciente de capas invisibles subyacentes a existencia ordinaria. Roberto y otros pasajeros fantasma se volvieron presencias regulares en mi vida, no solo durante mis turnos de autobús, sino en otros momentos también. Roberto aparecería ocasionalmente en mi apartamento, solidificándose suficiente para conversar. Otros me contactarían a través de sueños, compartiendo información sobre disturbios en mundo intermedio que podría necesitar atender. Era extraño tener amigos que estaban técnicamente muertos, pero después de meses de interacción, había llegado a verlos como personas tanto como cualquier persona viva que conocía. Tenían personalidades, historias, esperanzas continuadas incluso en su estado limitado. Merecían respeto y reconocimiento, y yo estaba en posición única de proporcionarlo. Mi 8º mes en la Ruta 47N trajo revelación sobre orígenes del fenómeno completo. Roberto me llevó, a través de medios que no completamente entendía, a ubicación específica en ciudad, sitio de intercambio de transporte original construido en los años 1920, hace mucho demolido y reemplazado por desarrollo moderno. Aquí, dijo, su forma fantasmal parada en lo que ahora era estacionamiento. Aquí es donde comenzó, el primer conductor que quedó atrapado. Me contó la historia. En 1924, un conductor de tranvía llamado Thomas había descarrilado en este sitio durante tormenta severa. Él y 12 pasajeros habían muerto en el accidente. Pero algo sobre la naturaleza del accidente, combinación de trauma violento y propiedades electromagnéticas inusuales del área, había creado las primeras impresiones en mundo intermedio. Las conciencias de Thomas y sus pasajeros habían quedado atrapadas, repitiendo eternamente su viaje final. Y durante décadas subsecuentes, a medida que red de transporte de ciudad crecía y expandía, construyendo sobre los mismos caminos donde el tranvía original había corrido, el fenómeno de atrapamiento había crecido también. Cada nueva ruta, cada parada establecida, agregaba estructura a mundo intermedio, y ocasionalmente, cuando condiciones eran correctas, más personas quedaban atrapadas, sus conciencias agregándose a población creciente de viajeros fantasma. ¿Sigue Thomas atrapado?, pregunté. Roberto asintió. Es el primero, el más profundamente arraigado. Si alguien pudiera liberarlo, podría potencialmente deshacer estructura completa, pero también podría colapsar todos los límites simultáneamente, dejando que todo de mundos más profundos irrumpa en realidad física. Era prospecto aterrador. Thomas, el conductor original de tranvía, se había convertido inadvertidamente en piedra angular de estructura completa de contención. Su atrapamiento continuo sostenía equilibrio que prevenía consecuencias mucho peores. ¿Alguna vez has intentado comunicarte con él?, pregunté. Está demasiado profundo, Roberto explicó. Su conciencia ha fragmentado durante décadas de repetición. Ya no es realmente persona tanto como patrón, fundación sobre la cual resto de nosotros estamos superpuestos. Era trágico. Thomas, quien había sido persona real con vida y familia y esperanzas, reducido a función estructural dentro de sistema metafísico que nadie había diseñado intencionalmente. Pedí a Roberto que intentara llevarme a donde Thomas existía, tan cerca como pudiera de esa capa más profunda. Era arriesgado, potencialmente peligroso, pero sentía que necesitaba entender completamente los fundamentos del fenómeno
si iba a ser guardián efectivo de límites. El viaje fue surrealista. Roberto guió mi consciencia hacia abajo a través de capas de realidad, cada una más extraña que la anterior. Pasamos a través del nivel donde pasajeros fantasma ordinarios existían, más profundo, a nivel donde entidades más ajenas residían, y finalmente, a Fundación misma, donde algo que una vez había sido Thomas mantenía vigilia eterna. Lo que encontré no era persona, sino presencia. Vasta consciencia distribuida a través de red completa de transporte de ciudad, sintiendo cada autobús que se movía, cada pasajero que subía, cada conductor que navegaba rutas familiares. Thomas se había vuelto el sistema mismo, su identidad individual disuelta en función más amplia. Pero había núcleo todavía, vestigio de quien había sido. Y cuando enfoqué mi atención en ese núcleo, sentí reconocimiento, dolor y algo parecido a gratitud de que alguien finalmente había venido suficientemente profundo para reconocerlo. No podía liberarlo. Hacerlo colapsaría estructura completa. Pero podía ofrecer reconocimiento, podía honrar su sacrificio involuntario. Mentalmente prometí que su historia no sería olvidada, que encontraría maneras de asegurar que fue recordado como más que solo anomalía. Cuando regresé de las profundidades, me tomó días recuperarme completamente. La experiencia de tocar esa consciencia distribuida había dejado impresiones persistentes. Por semanas después, ocasionalmente sentiría lo que Thomas sentía, consciencia de toda la red de transporte simultáneamente, capacidad de percibir cada autobús moviéndose a través de ciudad. Era abrumador, esta percepción expandida. Pero también era increíblemente útil. Podía sentir cuando límites comenzaban a debilitarse en diferentes partes de red. Podía detectar cuando personas vivas estaban en riesgo de quedar atrapadas. Podía intervenir más rápidamente y efectivamente que antes. Gustavo notó el cambio en más capacidades. «Te has vuelto parte del sistema», observó durante una de nuestras reuniones. No solo conductor que interactúa con fenómenos, sino integrado en estructura misma. Tenía razón. La línea entre mi identidad y el mundo intermedio se había vuelto cada vez más borrosa. Pero en lugar de verlo como pérdida, elegí verlo como evolución. Me había convertido en guardián no solo observando desde exterior, sino participando activamente en mantenimiento de equilibrio entre realidades. Han pasado 2 años desde mi primer turno en la Ruta 47N. La parada fantasma todavía aparece. Los pasajeros espectrales todavía suben a mi autobús. Los límites entre mundos todavía vacilan ocasionalmente. Pero he aprendido a navegar estas realidades superpuestas con algo parecido a maestría. He rescatado 17 personas más de quedar permanentemente atrapadas en estado intermedio. He establecido red de comunicación entre pasajeros fantasma, dándoles comunidad que alivia su aislamiento. He documentado cientos de historias individuales, asegurando que aquellos atrapados sean recordados como personas que fueron en lugar de solo como anomalías. Y he entrenado a 3 otros conductores que mostraron sensibilidad particular a los fenómenos. Ahora hay equipo pequeño de nosotros, guardando límites a través de la red nocturna de transporte, manteniendo equilibrio que previene que realidades colapsen una en otra catastróficamente. La pregunta que me hice durante mi primer encuentro con la parada fantasma, ¿qué es esto?, ha sido respondida de maneras que nunca podría haber anticipado. Es sistema de contención, red de consciencias atrapadas sirviendo inadvertidamente como barrera contra cosas peores.
Es sacrificio involuntario de cientos de personas que quedaron atrapadas durante décadas. Y es responsabilidad para aquellos de nosotros que podemos percibir e interactuar con estos mundos ocultos. Esta noche, mientras inicio mi turno, la parada fantasma aparece en su ubicación familiar. Roberto está esperando ahí, como a menudo lo hace ahora. Ya no intenta subir al autobús. Sabe que eso simplemente reiniciaría su bucle. En cambio, me saluda, comparte información sobre disturbios que ha detectado en otras partes de la red. Me advierte sobre áreas donde límites están particularmente débiles esta noche. Otros pasajeros fantasma hacen lo mismo en varias paradas a lo largo de mi ruta. Nos hemos vuelto colaboradores, trabajando juntos para mantener estabilidad de sistema que ninguno de nosotros diseñó, pero del cual todos nos hemos vuelto parte. Lamento haber aceptado este turno, haber elegido quedarme después de descubrir la verdad sobre la ruta 47N. A veces, durante momentos de exhaustión particular, cuando el peso de percibir múltiples realidades simultáneamente se vuelve abrumador, me pregunto cómo sería vida normal. Pero mayormente, estoy en paz con el camino que mi vida ha tomado. He encontrado propósito en este rol extraño. He hecho diferencia de maneras que pocos otros podrían. Y he aprendido que la realidad es más vasta, más extraña, más llena de maravilla y terror de lo que cualquier educación convencional podría enseñar. La ciudad afuera de mis ventanas parece ordinaria a aquellos que solo pueden ver capa superficial de existencia. Pero yo veo más profundo. Veo las corrientes de consciencia que fluyen a través de sus calles. Veo los lugares donde mundos se tocan, donde límites se vuelven transparentes. Veo las figuras atrapadas que la mayoría nunca notará, y las entidades más extrañas que acechan en capas más profundas de irrealidad. Y conduzco mi ruta, noche tras noche, sirviendo como guardián de límites, ayudando a aquellos que puedo, manteniendo vigilancia contra lo que podría cruzar de mundos más oscuros. Mi nombre es Diego Ramírez, soy conductor de autobús y soy guardián de los espacios entre realidades. La ruta 47N continúa, atravesando ciudad dormida. Los pasajeros suben y bajan, algunos vivos, algunos no. Y yo conduzco, navegando las capas invisibles de existencia que subyacen a la normalidad aparente de tránsito nocturno. Esta es mi historia, esta es mi ruta, y el viaje continúa, interminable como los bucles que los pasajeros fantasma navegan eternamente. Bienvenido a bordo.